Les reitero la bienvenida al curso Prevento, el proceso de rehabilitación sismo resistente en estructuras de hormigón deterioradas, contexto, actualidad y retos. Este curso se desarrolla en el marco de la segunda Convención Internacional Ciencia y Conciencia de la Universidad de Oriente y vamos a desarrollar en este encuentro la segunda actividad. En el encuentro anterior vamos a recordar que vimos la conceptualización de la rehabilitación sismo resistente, enfocada a mejorar el desempeño de una estructura ante las acciones sísmicas, garantizando tanto la seguridad como la durabilidad de esa estructura. Igualmente conceptualizamos los daños patológicos, como ante todo los definíamos como síntomas del proceso patológico, los que evidencian diferentes niveles de afectación estructural. En las estructuras de hormigón armado, entonces también veíamos cuáles son los daños patológicos característicos y las consecuencias de estos daños. Se evaluaron diferentes metodologías o procedimientos que valoran los daños patológicos, como las de evaluación del estado técnico constructivo y las que evalúan vulnerabilidad sísmica. Igualmente, se realizaron valoraciones de las normativas de diseño sismo resistente y concluimos este encuentro con una propuesta para evaluar daños patológicos aplicables a estructuras de hormigón armados emplazadas en zonas de peligro sísmico. Esta propuesta se les explicaba también que debe de imbricarse al proceso de evaluación de los restantes aspectos que inciden en la aparición de daños sísmicos potenciales para poder realizar una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de una estructura de una manera realmente integral y precisa. Hoy, ¿qué vamos a ver? Nos vamos a centrar en el análisis del comportamiento sísmico de estructuras dañadas. Veremos procedimientos de análisis de la fuerza sísmica, ventajas y desventajas, la documentación que se requiere para aplicar estos procedimientos, enfatizando en la caracterización de los materiales, hormigón y acero. Estrategia de modelado en las estructuras con deterioro y ejemplos de casos de estudio de cada uno de estos aspectos que se van a valorar. En el análisis del comportamiento de las estructuras ante los eventos sísmicos, la comunidad científica no especifica un único procedimiento para ello. Existen procedimientos que consideran al sismo como un evento de naturaleza dinámica, otros consideran al sismo como un evento de naturaleza estática, e igualmente existen procedimientos que pueden contemplar o no la no linealidad. Los métodos no lineales permiten una representación más exacta de la respuesta y el desempeño, ya que la matriz rigidez cambia con el tiempo. Los métodos lineales, donde la matriz rigidez es constante en el tiempo, fíjense, no están exentos de admitir la no linealidad, ya que admiten el empleo de modificadores de esa rigidez. Las normativas de diseño sismo resistente agrupan los procedimientos de análisis sísmico en 4 grupos. En primer lugar, tenemos los procedimientos lineales estáticos, por ejemplo, el método estático equivalente. Procedimientos lineales dinámicos, como el método espectro de respuesta, el time history y el análisis modal. Procedimientos no lineales estáticos, como el pushover tradicional. Y procedimientos no lineales dinámicos. El procedimiento que se basa en análisis no lineal dinámico es la metodología de análisis sísmico más completa que existe en la actualidad. Este procedimiento de análisis no lineal dinámico permite conocer la variación en el tiempo de cualquier respuesta de la edificación. Sin embargo, es más complejo de implementar
porque conlleva grandes esfuerzos analíticos y numéricos que implican necesariamente el uso de una herramienta computacional avanzada. Por lo tanto, no podemos afirmar que un método supera por completo a los otros. Todos tienen ventajas y desventajas que más adelante vamos a abordarlas. Lo que sí se puede alegar es la conveniencia de integrarlos en la práctica, así como la necesidad de continuar mejorando los procedimientos actuales de análisis y diseño sísmico. Por eso surge el análisis pushover modal, como una combinación de análisis modal más el estático no lineal. Surge a partir de las limitaciones del pushover tradicional, que solo tiene en cuenta el primer modo de vibración y la incertidumbre que existe en torno a la selección de la distribución horizontal de carga con la que se construye la curva de capacidad. Este método, análisis pushover modal, incorpora el efecto de otros modos de vibración, además del modo fundamental, y utiliza la respuesta dinámica inelástica de sistemas de un grado de libertad que representan a cada modo de vibración. También podemos ver actualmente la integración de métodos lineales. Por ejemplo, se emplea de conjunto el análisis estático lineal más el dinámico lineal, considerando la limitante del método estático equivalente que no trabaja con los modos de vibración. En esta tabla se les muestra 3 procedimientos de análisis lineal que se integran para el cálculo de la fuerza sísmica. En específico, el método estático equivalente, el método espectro de respuesta y el método de registro en el tiempo. De modo que se aprovechan las ventajas de cada uno de estos métodos que se destacan en rojo. Por ejemplo, el método estático equivalente ofrece mayor demanda sísmica. El método espectro de respuesta calcula las propiedades de vibración de la estructura a través del análisis modal, proporcionando frecuencias y modos naturales. Y el método de registro en el tiempo permite corroborar las solicitaciones de cálculo en las secciones críticas de la edificación, así como precisar cuántas veces se repetirían durante la actuación del sismo de cálculo compatible con el espectro de diseño. Bien, entonces, se aprovechan estas ventajas de cada uno de estos métodos que acabamos de mencionar, superándose las limitaciones del método estático equivalente y del método de registro en el tiempo en relación a la determinación de las propiedades dinámicas de la estructura. Bien, entonces, ¿qué hacemos con la aplicación del método estático equivalente y del time history? Empleamos las propiedades dinámicas de la estructura que se obtienen a través del método espectro de respuesta. Y miren acá un ejemplo de esa integración. En la determinación de los daños sísmicos potenciales en el sistema prefabricado Gran Panel Soviético, específicamente en el edificio U142-143, ubicado en el micro 9 del distrito José Martí, en la ciudad de Santiago de Cuba, ¿qué hacemos? Obtenemos primero las propiedades dinámicas de ese edificio a través del método espectro de respuesta. Cuando se emplea entonces el método estático equivalente, usamos esas propiedades dinámicas para determinar la ordenada del espectro sísmico de diseño. Y miren en esta figura ese proceso. Acá mostramos el espectro de diseño para la norma sísmica vigente, la NC 46 del 2017, y miren cómo para el periodo fundamental longitudinal del edificio, 0,27 segundos, se obtiene como ordenada del espectro sísmico 0,683 la gravedad. En el caso del time history también usamos las propiedades dinámicas obtenidas a través del método espectro de respuesta para conocer si las aceleraciones de respuesta del espectro del sismo escalado se corresponde con el espectro de diseño obtenido con la norma sismo resistente en Cuba. Y aquí se muestra
el proceso para los tres periodos fundamentales, longitudinales, transversales y de torsión. Luego, ¿qué conviene? Comparar las solicitaciones que se obtienen en las secciones críticas por los diferentes métodos y escoger cuáles son las combinaciones críticas para el chequeo de esos elementos. Y mostramos las solicitaciones en una sección de un panel, específicamente la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento frictor. Fíjense en el caso de la fuerza axial, cómo el axial de compresión que se obtuvo a través del time history supera 2 veces el axial estático. Igual pasa con el momento flector que se obtuvo con el time history. Supera 2 veces el momento flector estático. Esto evidentemente favorece al cortante y vemos como el cortante, en el caso del cortante que se obtiene con la aplicación del time history, nunca va a superar al cortante estático. Y por supuesto tampoco al cortante que ofrece el método espectro de respuesta. Estas son entonces las solicitaciones críticas de este análisis. No podemos tampoco descartar desde ahora que esa sección no va a fallar por cortante, como tampoco podemos descartar que no falle a flexión compuesta. Más adelante veremos justamente los elementos a tener en cuenta en el chequeo de los elementos estructurales. Ahora, las propiedades mecánicas de los materiales es algo importante en este proceso del análisis del comportamiento sísmico. Se pueden definir a través de un programa experimental o tomarse directamente de la documentación del proyecto original o teniendo en cuenta los datos históricos, valorando por supuesto la existencia o no de la documentación del proyecto original, el estado de conservación que tenga la estructura y los procedimientos de análisis sísmico que se van a emplear. En el caso del hormigón, las propiedades mecánicas que más interesan son la resistencia a compresión y tracción, peso específico y módulo de deformación. En el caso del acero, interesa ductilidad, dureza, tensión de fluencia y de rotura y el porcentaje de carbono. Las diferentes normativas estipulan realmente cómo obtener esas propiedades. La norma ATC 40 y el reporte FEMA 273 plantean que siempre que se utilicen procedimientos de análisis lineal, no es obligatorio obtener esas propiedades a través de un programa experimental. Específicamente, el reporte FEMA 273 esboza que pueden usarse las propiedades de los materiales predefinidas por datos históricos y en la norma ATC 40 se permite el uso de la información disponible en los planos originales. El reporte FEMA 310 plantea que en una evaluación preliminar se pueden asumir las propiedades de los materiales, pero cuando se realiza un análisis no lineal hay que tomar muestras testigos o, admite también, conseguir la información de la documentación del proyecto original. El número de muestras testigos, en caso tal que sea necesario o se decida realizar un programa experimental, también se regula. En FEMA 273 y en la norma ACE, para el hormigón, ellos estipulan que por cada tipo de elemento es necesario como mínimo 3 testigos y 6 testigos como mínimo por nivel estructural. Para el acero se toman 3 o 6 testigos por cada tipo de elemento en correspondencia de si existe o no la documentación de la construcción original. En el ATC 40, para el hormigón, ellos acuerdan 2 muestras testigos por cada nivel de piso y 8 testigos como mínimo para toda la edificación. En el caso del acero, se requieren 2 muestras testigos por cada tipo de refuerzo. El eurocódigo, entonces,
define 3 niveles de infección en dependencia de la disponibilidad de la información de la estructura existente, para los cuales precisa el porcentaje de elementos que deben de ser inspeccionados y la cantidad de testigos por tipo de material y por piso estructural. En esta tabla se muestra lo que estipula esta norma. Para niveles de inspección de limitado a completo, los porcentajes de elementos que deben de ser inspeccionados lo incrementan de 20 a 80. Igualmente se incrementa la cantidad de testigos por tipo de material y por tipo estructural y por tipo de piso, por cantidad de piso estructural de 1 hacia 3. La normativa mexicana NTC del 2017 plantea que si se conoce la resistencia del hormigón, solo se debe verificar esta con la esclerometría u otro ensayo no destructivo, haciendo un mínimo de 3 pruebas por piso en la estructura. En caso contrario, se deberá hacer un mínimo de 3 pruebas de núcleos en cada uno de los entrepisos que se encuentren más dañados. Y en el caso del acero, admiten tomar la información por datos históricos. Y se plantea que si no se conoce el esfuerzo de fluencia, se supondrá un valor de 280 megapascal si el edificio se construyó antes de 1965 y de 420 megapascal si se construyó después. En resumen, de acuerdo a lo que se han estipulado en estas normas que hemos mencionado, cuando se utiliza un procedimiento de análisis no lineal, es imprescindible la caracterización precisa de los materiales a través de un plan de ensayos destructivos y no destructivos, tanto al hormigón y al acero, pero siempre que no se disponga de la información de la documentación del proyecto original. En el plan experimental, la cantidad de testigos depende de la información disponible sobre la estructura y su estado de conservación. Como mínimo, se exigen de 1 a 3 testigos por material, por tipo de elemento y por piso estructural. Si se escoge un procedimiento de análisis lineal para el cálculo de la fuerza sísmica, pueden usarse las propiedades de los materiales predefinidas por datos históricos o la información que tengamos disponible en los planos originales. Pero fíjense, esto no excluye que también se pueda realizar un programa experimental si se encuentra pertinente, conveniente. Ahora, ¿qué pasa en las estructuras existentes deterioradas? Se dificulta en ocasiones determinar las propiedades de los materiales en los elementos dañados, ya que no es posible, por el deterioro de esos elementos, realizar ensayos destructivos, o también a veces es imposible o se dificulta el acceso a la estructura. Por lo tanto, hay que precisar las propiedades de los materiales en los elementos dañados a través de diferentes vías, como pueden ser la correlación de los resultados de los ensayos destructivos y no destructivos que se realicen en elementos sin daño y los ensayos no destructivos en los elementos con daño. Por ejemplo, se puede aplicar el método Sonred o una ecuación de regresión que relacione la resistencia a la compresión del hormigón con el índice esclerométrico que se ha obtenido en los elementos sin daños. Igualmente se pueden emplear expresiones que correlacionen resistencia original con la actual en base a los daños que estén presentes, siendo indispensable determinar los porcentajes de humedad, potencial de corrosión, la reducción del diámetro de las barras de acero que evidencien corrosión, entre otros. Ahora, en estas expresiones, como ya decíamos, es necesario, para usar estas expresiones, es necesario auxiliarse de la determinación, por ejemplo, del porcentaje de humedad. Y acá tenemos la expresión de Lewicki. Él plantea que cuando la humedad en el elemento pasa del 5 al 20%, la resistencia a compresión del hormigón en ese elemento disminuye de un 10 a un 15%. Y se muestra acá. También para determinar la resistencia a compresión de un hormigón, de un elemento
con daño, se usan las expresiones de Molina y Coronel y Gamborova. Acá la resistencia a compresión del hormigón en un elemento con daño depende de la resistencia a compresión del hormigón en un elemento sin daño, pero valorando también la deformación media del diámetro de las barras de acero y las deformaciones promedio del hormigón agrietado y sin agrietar. En el caso del acero, se utiliza la expresión de Du y colaboradores para definir el esfuerzo de fluencia de las barras que muestren corrosión, partiendo del esfuerzo de fluencia de las barras sin corrosión, la cantidad de pérdida de masa del acero debido a la corrosión y los diámetros de las barras corroídas y sin corroer. Ahora, en el encuentro pasado hablábamos de las limitaciones de los modelos cuantitativos para prever con precisión la respuesta a la estructura actual, y también hablábamos de las limitaciones en la precisión de los modelos computacionales numéricos para las estructuras reales dañadas. Por lo tanto, que hay que calibrar los modelos estructurales. Una de las formas es tomar como punto de partida los periodos fundamentales de una estructura. Estos periodos se obtienen de forma experimental a través de métodos de instrumentación sustentados en mediciones de las vibraciones ambientales, vibraciones forzadas, explosiones y sismos, entre otros. El método de las vibraciones ambientales es muy sencillo y económico y su uso se ha intensificado en los últimos años. Estas vibraciones ambientales son generadas principalmente por la actividad humana, por el funcionamiento de las maquinarias industriales, el tráfico vehicular y las vibraciones producidas por el viento. Existen diferentes vías para calibrar los modelos. Una de ellas es el empleo de los factores de reducción de rigidez, suponer secciones agrietadas, sobre todo en elementos que evidencien daños, considerar secciones desacopladas, liberación de grado de libertad de algunos elementos, reproducir los daños que presenta la estructura a través de modelos numéricos y herramientas computarizadas, así como redefinir la geometría de las secciones dañadas y considerar un estado fisurado cuando existan problemas de adherencia entre el hormigón y el acero. Las dos vías que se destacan en rojo son vías que se pueden usar al unísono cuando estemos empleando procedimientos de análisis lineales. Puede parecer una penalización excesiva sobre la estructura, pero consideramos que realmente no lo es y vamos a explicar a continuación. En el caso de estructuras deterioradas construidas a base de muros de cortante, que también tengan pérdida de la sección transversal de los elementos de hormigón, como es el caso de las edificaciones construidas con el gran panel soviético, en estas edificaciones se requiere modificar la rigidez a flexión y también la rigidez al cortante y al axial. ¿Por qué? Fíjense que el sismo induce sobre estos elementos, sobre los paneles específicamente, grandes momentos y también induce grandes cortantes, teniendo estos paneles un comportamiento membranal. Por lo tanto, se justifica modificar tanto la rigidez a flexión usando modificadores de rigidez a flexión que sugieren el ACI y FEMA 273, considerando, por supuesto, la acción inelástica del sismo. Y los modificadores de rigidez a cortante y al axial se logra a través de la reducción del área de la sección transversal de esos elementos de hormigón. En estas edificaciones construidas con el gran panel soviético se muestra en esta tabla los modificadores de rigidez que, por ejemplo, se emplearon. Para los paneles longitudinales y transversales que conforman esas edificaciones, tanto los exteriores como interiores que no tengan daño, fíjense que se usó 0,35. Ya estos paneles con daño, entonces cambia ese modificador de rigidez que sería 0,15. En el caso de las losas sin daño, se trabajó con 0,25 en la calibración y para las losas con daños
0,10. Las normas ACE, ATC 40 y FEMA 273 en la parte relacionada con el chequeo de las estructuras existentes incluyen factores de conocimiento y factores de modificación que varían la capacidad de los elementos de las estructuras existentes teniendo en cuenta el nivel de desempeño estructural esperado, el tipo de esfuerzo que prevalece en ese elemento que se puede estar chequeando, la fuente de conocimiento acerca de la estructura, es decir, cómo se han obtenido las propiedades mecánicas de los materiales, y los procedimientos de análisis lineales o no lineales, y también valorando si se asume el control de las acciones de deformación o el control de las acciones de fuerzas. En este proceso del chequeo, las solicitaciones últimas deben de ser menores a las nominales, pero afectadas por el coeficiente de minoración, el factor de conocimiento y el factor de modificación. Y esta es la expresión para chequear esas solicitaciones en los elementos estructurales. Las solicitaciones últimas tienen que ser menores o iguales que phi por K por M por las entonces solicitaciones nominales. Los factores de reducción de resistencia o coeficiente de minoración son mayores, fíjense, para las estructuras existentes solo si se considera el control de las acciones de fuerza, teniendo en cuenta, por supuesto, el tipo de esfuerzo que está actuando sobre ese elemento o sobre los elementos. Si se asume el control de las acciones de deformación, esos coeficientes de minoración tienen que tomarse iguales a la unidad. El factor de conocimiento, por su parte, expresa la confiabilidad en las propiedades de los materiales y modifica, por supuesto, la capacidad de los elementos estructurales. Se toma en dependencia del nivel de conocimiento, de los objetivos de rehabilitación y de los procedimientos de análisis que se han empleado. Alcanza dos valores, puede ser K igual a 1 o K igual a 0,75. Por ejemplo, para un nivel de conocimiento mínimo, aplicando procedimientos de análisis lineales, y si se toman los datos disponibles en los documentos de proyecto, sin la extracción de testigos, es decir, sin realizar un plan de ensayos, se fija K igual a 0,75. En caso de tener un conocimiento exhaustivo de las propiedades de los materiales, se toma K igual a 1. El factor de modificación se emplea para variar la capacidad de los elementos estructurales en dependencia del tipo de esfuerzo que prevalece en el elemento, el nivel de desempeño y la ductilidad en relación a si son componentes que controlan las deformaciones o componentes que controlan las fuerzas. Se les muestra en el chequeo de los elementos que conforman el sistema prefabricado gran panel soviético, cuáles son los valores de phi, de m y de k, es decir, cuáles son los valores de los coeficientes de minoración, del factor de modificación y del factor de conocimiento. Fíjense que para todos los casos, para los paneles, las vigas de acople y las losas que conforman esas edificaciones, K es igual a 1. ¿Por qué K es igual a 1? Porque se realizaron ensayos destructivos y no destructivos para caracterizar los materiales, aunque también nos auxiliamos de la documentación prescrita en los proyectos originales. En el caso del factor de modificación, M es igual a 2 para los paneles, pero para el resto de los elementos es igual a 1. Y esto incide, por supuesto, en los coeficientes de minoración que se han tomado. Pero vamos a explicar ahora por qué esa diferencia. En el caso de los muros de cortante, es decir, en los paneles, M es igual a 2, porque estos se asumen con un comportamiento dúctil, aunque son de baja ductilidad, pero tienen evidencia de buen comportamiento sísmico.
y se supone para estos muros acortantes el control de las deformaciones para un nivel de desempeño de ocupación inmediata. En el caso de las losas, tomamos M igual a 1 porque son componentes primarios del sistema sísmico que se diseñan para el control de las acciones de deformación para la flexión en el plano de las losas, pero para otras solicitaciones que son las que chequeamos en esas losas, se considera que se debe asumir el control de las acciones de fuerza. Es decir, para la flexión normal del plano y para el cortante en el plano, asumimos ese control de las acciones de fuerza y por eso M es igual a 1. ¿Qué podemos concluir? En primer lugar, los procedimientos de análisis sísmico para evaluar las estructuras existentes deterioradas deben de escogerse teniendo en cuenta las características de la estructura, la exactitud que se requiere, la documentación disponible, el acceso a las herramientas computarizadas, entre otros aspectos. Teniendo en cuenta las limitaciones de los modelos cuantitativos para prever con precisión la respuesta a la estructura actual y las limitaciones de los modelos computacionales numéricos para las estructuras reales dañadas, se aconseja la calibración de los modelos estructurales. En tercer lugar, en el chequeo de los elementos estructurales en esas estructuras existentes se consideran coeficientes de minoración, factores de conocimiento y factores de modificación. ¿Qué se orienta? Analizar de un proyecto de rehabilitación específico la forma de obtención de las propiedades de los materiales, la vía de calibración de los modelos, en caso tal que se hayan calibrado, cuáles son los procedimientos de análisis sísmico que se han empleado y los tipos de software informático. De cada uno de estos aspectos explique sus consideraciones. Acá se les muestra la literatura que se consultó para elaborar este encuentro. Se recogen normas, reportes, artículos de revistas, ponencias que se han presentado en eventos científicos. Igualmente se recogen tesis de maestría, tesis de doctorado y se les recomienda que también consulten esta literatura que quizás también les sea útil para el desarrollo de la actividad independiente. Les agradezco la atención que me han ofrecido. Espero que cada uno de los contenidos que se han abordado en el curso sean de mucha utilidad en su práctica profesional. Hasta la próxima.